Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Street Chick. Esta vez tenemos un invitado muy especial. Aquí a mi lado tengo a Paula Barrientos. Después de la intro vamos a hablar un poco de lo que es su carrera artística y todos los planes que tiene, los proyectos que ha realizado y las cosas que está haciendo en este momento. Quédense con nosotros. Yo soy Emery y arrancamos con un episodio más de Street Chick. Ok, estamos listos para conversar con nuestro invitado especial. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Muchas gracias por venir. Yo todo bien, por dicha. Bueno, pues les estaba mencionando, aquí vamos a conversar un poco de la carrera artística de Pau. Pau es una persona que anda en muchísimas facetas. Creo que la principal, si me puedes decir, es la parte, digamos, del baile, ¿verdad? Sí. Pero también Pau tiene como sus facetas interesantes. Creo que también es una muy buena TikToker. Hay muchísimas cosas que me gustan y me entretienen de los TikToks que subís. Pero para ir, digamos, como por una buena línea, me gustaría como siempre preguntar al principio de dónde nace como esas ganas de bailar, o sea, el baile, de dónde viene. Contanos un poco la historia de eso. ¿De dónde viene? Fue muy raro, es una historia muy rara con respecto al baile, porque yo empecé yendo a clases de baile porque tenía que estar en un club en la escuela. Okay. Entonces había uno que se llamaba bailes y todo el mundo se metía a bailes y así, yo, ay, ¿será que yo nunca he bailado? Pero bueno, y yo tenía así, o sea, 8 años. Y me metí a bailes y era baile típico. Baile típico. Sí, okay. Era baile típico y literal con eso empecé, con baile típico y después el profe nos enseñaba como un poco de contempo y hip hop y yo decía, ¿qué es esta cosa? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué chiva? O sea, el baile típico es chiva, pero ¿qué es esta otra cosa tan chiva? Que no sé, me hace querer seguir viniendo. Yo no sabía de dónde venía eso de que quería seguir yendo a las clases y que sabía aprender, porque también saber aprender es como hay que aprender a aprender. Y así, entonces yo era súper extraño. Y en eso me pasé de cole y lo dejé ahí tirado. Pero siempre me metía a los talent shows y todo el mundo me decía, Mae, qué buena que es usted baila. Y yo no bailo, pero me gusta muchísimo. Y todos los coreógrafos siempre era como, ¿de qué academia sos? ¿O qué has hecho? ¿Que bailas tan cool? Y yo, ¿cómo? Es como que bailo cool, o sea, en serio. Entonces fue como que siempre fui buena. O sea, ya había talento ahí. Había talento, pero como yo ya lo sabía hacer y lo hacía naturalmente, yo no sabía que era un talento. Entonces, como ir encontrando fue más que todo a puras sorpresas. Cuando yo ya me veía, ya estaba ahí en un salón de clases 4 horas al día y yo decía, Mae, o sea, amo esta cuestión, yo quiero seguir en esto y disfruto demasiado y literal lo que me hizo quedarme fue nada más eso que yo sentía cuando yo bailaba, básicamente. Qué bueno. Bueno, hay varias cosas también de las que hablamos con respecto a esa trayectoria. Bueno, ya digamos por decirlo así como años después y hablando de lo que se ha hecho actualmente, yo creo que al menos aquí en la parte local no es como tan sencillo, ¿verdad? No, creo que ahorita tal vez podemos ver, o tal vez es porque ya estamos un poco más de cerca, como viendo como la trayectoria de diferentes artistas invitados, que uno como que se va dando cuenta en qué está la gente, pero yo creo que no es necesariamente como sencillo, ¿verdad? O sea, ¿qué es la parte que tal vez vos decís hace falta, no sé si en la escena aquí local? Lo que hace falta es mucho apoyo. Okay. Eso es lo principal que hace falta, porque talento hay de sobra. O sea, yo veo a compañeros míos y yo me quedo impresionada de las capacidades que tenemos, un montón, pero el problema es que culturalmente la gente no apoya el arte, el baile, el arte. De hecho, a mí una cosa que me pasó muy loca es que yo aprendí a que si yo me quería dedicar al arte era morirme de hambre. Entonces, desde ahí a uno le inculcan en la cabeza que el arte no es una opción, que no es lo suficientemente valioso para uno ponerle porque uno se va a morir de hambre. Entonces siento que eso es lo que más hace falta porque buenos profes tenemos buenas academias, tenemos muchas ganas,
pero lo que hace falta es que la gente invierta en el arte, que crea más, que asista a los eventos, que no se quejen por pagar a un bailarín, ese tipo de cosas es lo que hace más falta. Acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención, porque yo tuve esa experiencia, sin embargo, bueno, pues yo me fui por otro rumbo. Igual, a mí me gusta como el tema de la música, toco batería desde hace un montón, toqué con bandas y todo. Ahora pues lo hago, digamos, como un side, ¿verdad? Ajá. Pero mucho de eso que vos decís, el tema del apoyo, tal vez es algo que no solamente es hacia afuera, sino que empezaste como desde niña a trabajar en eso, ¿verdad? ¿Cómo fue, digamos, por decirlo así, en casa, que te dijeran justamente eso que la gente dice? Si vas a dedicarte a la parte del arte, ya sea como músico, como bailarín, como no sé, digamos, en la parte artística, siempre va a estar el estigma de que no vas a sobrevivir, necesitas otra cosa. ¿Cómo trabajaste ese desarrollo, digamos, desde la niñez y toda la adolescencia en la casa? Fue muy loco porque, como te digo, eso se aprende el estigma de que uno no lo va a lograr en el arte, menos en un país que no está desarrollado. Pero con muy buenos mentores fue que yo aprendí que eso no era real. Porque imagínate que a mí el primer profe que me dio baile, cuando yo estaba en un 10º, él nos fue a montar el show de opening de digamos que el cole. Ajá. Y el mae me agarró y me dijo que va a estudiar. Y yo, arquitectura. Y me hace, ¿qué? O sea, ese hombre casi se muere. Casi se muere y se me paseó en todo y me dijo, usted tiene mucho que darle al mundo, usted cree que siendo arquitecto usted va a lograr eso, no, usted es artista. Y yo soy una chiquita de 17, ¿verdad? Ajá. Y le hago yo, toda enojada así, yo no voy a ser bailarina porque no me quiero morir del hambre. Uf, qué fuerte. Así, y me dijo, no me falta el respeto. Ajá. Enojado, y yo, ¿verdad? Yo así, y yo, es que yo no pienso eso, pero lo aprendí, eso fue lo que aprendí. Entonces me empezaron como a terapiar mis profes de baile. Cuando yo llegué, yo estaba estudiando arquitectura y yo llegué y me hice este tatuaje. Este tatuaje es una foto mía bailando. Okay. Entonces mi mentora del momento me agarró y me metió a la oficina y me dijo, a ver, ¿qué quiere hacer usted con su vida? Porque te estás tatuando a vos misma bailando y estás estudiando arquitectura y no la estás dando, porque yo no la estaba dando. O sea, era muy buena, pero era muy fuerte y no me dejaba bailar y yo me sentía tan miserable, literal, yo ahí dibujando por horas, que me encantaba, pero yo decía, es que eso no es lo que a mí me mueve el piso. Entonces a mí lo que ella me dijo que me cambió la vida fue, vea, con todo usted se va a tener que romper la espalda, con todo, siendo doctor, siendo abogado, siendo lo que sea, todo está saturadísimo. Entonces, para usted ganar plata y que de verdad le vaya bien, tiene que romperse la espalda. Y me dice, escoja, ¿cómo se quiere romper la espalda? Se va a romper la espalda. ¿Feliz o miserable? Qué interesante, digamos. Yo creo que esa es la encrucijada donde mucha gente pasa, ¿verdad? Como de decir, mae, es la parte que me da seguridad o estabilidad, que tampoco la sabes, porque igual hay que trabajar fuerte si quiere que le vaya bien, o la parte realmente que es la realización. O sea, ese punto, creo que ya lo cruzaste, porque ahora sé que estás dedicándote full a la parte, digamos, artística, a la parte del baile. Y ahora que ya tomaste esa decisión, hablemos un poco de lo que han sido las experiencias alrededor de lo que es el baile, ¿verdad? Voy a hablar primero de que, o sea, para el tema del baile, yo creo que sí, o sea, está el tema del talento, pero ¿qué más ha venido, digamos, en esa formación? O sea, ¿dónde está la técnica? ¿Qué cosas has aprendido? Ok, de hecho ayer estaba hablando de esto, de hecho, eso del talento. A mí me dijeron, yo no creo en el talento. Y yo, ¿por qué no creo en el talento? Yo me considero una persona muy talentosa, porque yo empiezo algo y ya empiezo siendo buena, que eso es otro tema también, porque me ha costado un montón creerme merecedora de mis logros por eso, por ser talentosa. Y me dice, yo no creo en eso porque siempre la gente que trabaja más fuerte
va a ir mejor que los que ya tienen talento. Y yo le digo, sí, pero es que la clave es que aparte del talento, uno tiene que ponerle candela fuerte, o sea, el talento nunca va a ser suficiente porque siempre alguien que tenga más perseverancia y más persistencia a uno lo va a pasar. Entonces, en mi carrera artística definitivamente hacer todo desde demasiada pasión y demasiado amor es como me ha hecho yo ir para arriba. ¿Por qué? Porque, digamos, le estoy poniendo todo mi esfuerzo a eso que quiero desarrollar para que sea cada vez más profesional, más bueno, y entonces le entrego todo a eso. Es como agarrar el corazón y ponerlo ahí encima de la mesa y trabajar así, o sea, trabajar en el corazón, darle durísimo, porque cuando uno hace las cosas con el corazón, uno las hace con cierta excelencia y cierto como poder y persistencia, y cuando uno está así es más difícil que uno se rinda, porque es un proceso muy difícil, porque uno suele compararse con la gente que está a su alrededor. Hay gente que ha bailado desde toda su vida, hay gente que empezó ayer y es más bueno que uno, hay gente que es más bueno con retentiva, hay gente que es más bueno freestyleando, y uno está parado ahí viendo todo eso y uno es como, y uno ve lo que le hace falta y uno a veces es como, madre, no lo voy a lograr. Pero luego llega esa chispa de pasión y de poder y es como, no diga eso, usted dele más duro, le cuesta, dele más duro. Entonces, eso es literalmente... Esa combinación. O sea, la parte de talento yo creo que está en... O sea, eso yo creo que es lo que define hacia dónde quiere irse uno, ¿verdad? En qué soy bueno, pero después viene el tema como del método, ¿verdad? El método que utilizas para seguir trabajando en ese talento y ya pulirlo más, ¿verdad? Que hay mucha gente que se queda únicamente en que es talentosa y cree que ya nació aprendido. Y es fuerte. Y es fuerte cuando le toca esa realidad de gente que tal vez no tiene tanto talento, pero se mata horas de horas poniéndole un montón, ¿verdad? Así es. Y bueno, sobre esa misma línea, estuviste hace un tiempo en México, ¿verdad? También estuviste aproximadamente un mes por allá. ¿Cómo es la diferencia de la industria del baile allá en México comparado a lo que tenemos aquí local? De ahí es abismal. Sí. Abismal. Desde el punto en el que allá hay tantas opciones para uno aprender. Aquí nos hacen falta profesores de un montón de foundations, como de bases. Como por ejemplo, el hip hop tiene popping, locking, está también el house, también hay otras ramas, o sea, tiene un montón de ramas de bases que uno necesita para ser mejor y para que las coreos se vean mejor en uno y para que uno tenga más conciencia corporal. Aquí hay un montón de profes que no hay profes de house, no hay profes de popping, no hay profes, o sea, no hay profes, normalmente hay muy pocos que muchas veces son muy low-key, muy underground, entonces encontrarlos es difícil o que den clases no es tan fácil o ya no dan clases, porque como la industria ha ido bastante lento, eso es como lo primero, la falta de profesores que tenemos acá. Entonces lo que le ha tocado hacer, bueno, a los pioneros que ya llegaron hasta aquí, digamos, ha sido salir del país, aprender y traer para acá. Y eso es lo que han hecho. Como hay muchos que se van y se quedan allá, hay varios que lo traen. Entonces por eso fue que yo me fui a México, porque yo sabía que ya había demasiado por ver, demasiado por hacer. Hay clases de miles de profes y todos con una conciencia corporal diferente, con un movimiento diferente, con cosas que uno ni sabía, o sea... ¿Qué es conciencia corporal? Conciencia corporal. La conciencia corporal es uno saber qué está haciendo cada parte del cuerpo de uno sin tener que estar viéndolo. Entonces, digamos que existe esto que se llama memoria muscular. Sí. Yo estar dándole mi cuerpo puede aprenderse eso, pero para tener conciencia corporal es como más allá, como tener la totalidad. Si yo estoy aquí abajo dándole pum, 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 ¿qué están haciendo mis brazos? ¿Qué está haciendo mi pie? ¿Está así o está así? O sea, como así o así. O mi dedo está aquí o está aquí. Es ese tipo de detalles
y saber por dónde uno puede mover el cuerpo, por dónde uno puede pasar, por dónde no. Ajá. Ese tipo de cosas, eso es conciencia corporal. Ah, qué chiva. Sí. Bueno, ahí fue que me dio curiosidad de qué Es un significa paréntesis. eso. Pero entonces, bueno, ya hablamos un poco de esa diferencia. Yo creo que aquí en la parte local lo que estamos tratando de hacer también es como esa conciencia, ¿verdad? En donde nos encontramos, pero creo que hay mucha gente en los diferentes ámbitos que están entendiendo que, o sea, que hay que ir a buscar un poco afuera Sí. para comenzar a traer y aportar. Y te ha tocado, digamos, ahora educar a gente con lo que has aprendido afuera. De ahí, yo no soy profe en este momento porque yo me he enfocado mucho en la formación como bailarina. Ajá. Porque ya cuando uno es profe ya es otra cosa diferente. Pero de lo que yo he aprendido, yo siempre intento traerle a mis amigos y contarles, mae, la vara es que, porque ¿sabes qué es lo que pasa? No es que nosotros no tengamos ese conocimiento, es que no estamos conscientes de que lo tenemos. Porque yo recibía clases de tacones que se llama heels, Eso digamos. le iba a preguntar ahorita hablamos un poco de eso. Ajá, y yo recibía más o menos clases, no tantos, pero fui a hacer un seminario allá y yo ya lo sabía, ya tenía las posturas, ya tenía varias reglas, pero en el momento en el que ella me las dice y me dice el por qué y para qué sirve, ahí ya toma sentido, entonces ya empiezo a ser consciente, un movimiento consciente. Ajá. Entonces es ahí donde ya todo se conecta en la cabeza y es por eso, no sé, como que literal ya lo sabíamos, pero ellos nos lo dicen. Entonces no es que aquí no hay, sino que tal vez hace falta esas personas que nos digan. Entonces yo le decía a mi amiga ayer, de hecho, que estamos hablando de heels, ella es que yo solo sé lo que sé con Alana y yo vea, yo sé que yo he hecho un montón de cosas de heels y que yo fui a México a especialmente heels, pero todo usted ya lo sabe, Mose, el problema es que usted nunca se lo han dicho. Entonces es eso lo que hace falta, nada más, porque de verdad a veces ella me decía cosas y yo, que eso yo ya lo sabía porque corporalmente siento que ya estaba en mí, mas sin embargo no tenía sentido en mi cabeza y no lo usaba de una buena manera porque no sabía por qué. Entonces sí, era como así, más que todo eso. Sí, como bueno, ahí hay una combinación del conocimiento empírico con también adquiriendo un poco más de técnica, ¿verdad? Pero esa era la otra pregunta que tenía, porque de la etapa que tuviste, digamos, en México, la parte que vi muchísimo fue como eso de heels, así es como, ese es, digamos, que el tipo de Sí, es la disciplina. La disciplina. Es la disciplina. ¿Cómo hace para bailar con heels y no quebrarse un tobillo? Para uno bailar en heels, uno tiene que tener una preparación previa, literalmente de un calentamiento mínimo de 15 minutos de solo tobillos. Porque de ahí, o sea, y es muy peligroso uno de doblarse el tobillo, es muy fácil quebrárselo, en tacones más, y es mucho de preparación, hay niveles de heels, entonces están ciertos tipos de tacones que es para cada nivel. El nivel más alto, según lo que yo había estudiado con mi profe Mitch Bejar, de allá de México, es el que se llama estileto, que es tacón de aguja y que solo se mete el pie. Ese es el más difícil, ¿por qué? Porque la aguja es súper alta y uno solo mete el pie, no tiene nada que le agarre el tobillo, no tiene nada que le agarre, entonces hasta el tacón se puede salir. Entonces siempre, digamos, para no quebrarme, digamos, que los tobillos, tengo que tener ese estiramiento y calentamiento previo. Tengo que saber cuál es mi nivel de heels, o sea, no ponerme en riesgo solo porque, ay, ya quiero usar los más difíciles, o sea, no, ser consciente de lo que mi cuerpo puede hacer y también ser, así, darle agradecimiento al cuerpo con unos heels que sí sean bien para mí. Y mucho core, mucha conciencia corporal, otra vez, mucho control y básicamente eso, porque los heels son de puro así, de estar así, pero al mismo tiempo como delicadeza, pero uno tiene que estar bien consciente de que está sobre unos tacones, sí, no porque me es puedo una imaginar responsabilidad. Lo que debe ser una caída con... Terrible. Me imagino. Pero bueno, saliendo de la parte de los heels, hablando también un poco de las otras cosas que has hecho, porque hay bastantes cosas que veo que has logrado y eso es importante también reconocerlo.
has participado también en diferentes videos musicales. Hace poco vi que estuviste participando en un video local de Byron Salas junto con Toledo, que está chivísima, por cierto. El video como tal, pues obviamente pues está el artista, ¿verdad? Pero creo que el video también da mucho protagonismo a los bailarines que están detrás. O sea, cuando trabajas en la parte, digamos, ya de una producción, ¿hay algún tipo de preparación? O sea, ¿cómo coordinan todo eso? Ok, hay producciones de producciones. Hay algunas producciones que es como, ok, un video musical, pero solo queremos que freestylen. Entonces nos dan la canción, la escuchamos, la aprendemos, pero llegamos ahí a solo ejecutar lo que salga. Entonces, ese tipo de producción no necesita ensayos, no necesita nada previo, porque todo lo previo es nuestro entrenamiento que tenemos para poder llegar a freestylear una canción sin sabérnosla. Entonces, ese es como más light. Cuando es una coreografía, como por ejemplo el video Nalgotas de Byron Salas, yo nalgotas. En ese video sí había coreografía. Entonces, también depende mucho del coreógrafo y con los bailarines que uno esté trabajando en el momento, porque el tiempo y la cantidad de ensayos siempre depende de las capacidades tanto del coreógrafo como de los bailarines. Entonces, la coreógrafa fue Vale Merino, y Vale es así. Ella monta ahí mismo y y ella nos ha entrenado para llevar ese ritmo. Entonces, para Nalgotas, si no me equivoco, creo que fueron como 3 ensayos. En el primero nos lo enseñó, en el segundo lo limpió y en el tercero invitamos a Byron. O sea, fue como que en 2 ensayos ya estaba listo. Entonces, lo que suele hacer Vale es que pone la canción y empieza como a montar ella en su cabeza ahí mismo y nosotras estamos así, viéndola. Entonces, cuando ya se ve que hay algo concreto en ella, como que no sé, qué quiere que haga cha, 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 entonces ya empezamos nosotras, sin que ella nos diga, apréndanse los 5, 6, 7, 8, ya estamos nosotros viéndole y estamos cha, 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 al mismo tiempo que ella lo está armando. ¿Y hay aportes, digamos? Sí. O sea, usted hace un aporte, o me gustaría que en vez de eso que acabas de hacer, eso. Es que yo saludos a Vale también. O sea, vos puedes decir, me gusta más, ¿qué tal si lo hacemos así? Sí. O sea, hay también aportes de los bailarines en esa Completamente, parte. de hecho, Vale también nos entrena para eso. Siempre nos inculca eso de los mejores bailarines y los más profesionales son los que aportan. Siempre aporten, porque eso ayuda al coreógrafo a que su trabajo sea más sencillo y que todo sea mucho más rápido, mucho más fácil. A veces uno puede llegar y decir como, ¿por qué en realidad en lugar de esto no hacemos esto? Y Vale puede decir, mae, de fijo o mae, no. Y todo bien, la idea nada más se va por ahí. Pero hay veces que también la coreógrafa o el coreógrafo está como struggling ahí en una parte que está pegada, que no sabe con qué pegarlo, y uno llega, mae, hagamos esto. Y es como, sí, es fijo, hagamos eso. Entonces también es como un teamwork súper así, como se queda pegado y uno lo saca y entonces siguen. Y qué así. Bien. Sí. Bueno, o sea, llevamos muchísimas cosas, o sea, ya hablamos del tema de cómo nació la parte del baile, hablamos del método, hablamos de las disciplinas, hablamos de los viajes, hablamos de la parte de los videos que has participado. Voy a hablar de algo completamente aparte, pero esto es algo que sí quería conversarlo y es como tu faceta de TikToker, que lo dije al principio. O sea, yo les soy honesto, yo me divierto demasiado con algunos TikToks que usted sube hace poco. Bueno, no sé si fue un TikTok, pero sí lo vi en un video y esto después va a ser el otro tema. En la parte de Jesus Christ Superstar hay como una parte de la escenografía donde usted está literal agarrada como de una jaula pidiendo ayuda. Y yo dije, o sea, la personalidad tuya es... O sea, yo creo que me imagino que fuiste siempre como la eléctrica del grupo, ¿verdad? Como la que no se puede quedar quieta. Y ahora que estás llevando como esa personalidad a TikTok, o sea, ¿cómo es eso? ¿Todo eso está ensayado, sale natural y usted nada más se le ocurre y voy a ponerlo ahí y hago...? Es que bueno, de ahí eso es una faceta mía, como que suelo ser graciosa, pero porque no es como porque yo diga, ok, hoy voy a planear este chiste, no, o sea, cero, es como que yo voy por la vida ahí y hago cosas y al parecer esas cosas son graciosas, entonces como, qué loco. Entonces, de hecho con TikTok
a mí me pareció algo súper loco que a la gente le gustaran tantos mis videos cortando ropa, por ejemplo. Ajá. Mae, de que literalmente yo pongo ahí la cámara y yo hablo con la cámara, pero yo estoy en realidad hablando conmigo misma y eso que yo digo son mis pensamientos reales. Entonces yo nada más llegué y yo quería hacer un videillo ahí como tutorial de cómo cortar camisas y cosas, y de la nada empiezo a ver los videos y me estallaba de la risa de la tontería o sea, de las cosas que yo decía, yo como mae, no, soy graciosa, tengo que aceptarlo. Entonces, mae, me sale súper natural, yo nada más pongo la cámara a grabar, yo eso sí hago mucho, pongo la cámara a grabar forever, porque yo tengo algo en mi cabeza, no sé si es por mi signo zodiacal Leo, que yo me siento protagonista. Ok. Siempre me siento protagonista, esa es como mi personalidad. Entonces yo pongo una cámara y para mí todo lo que pasa alrededor mío es épico. O sea, yo veo mi vida y yo digo, mae, épico, es épico, todo tengo que grabarlo. Y cuando me fijo en los videos, mae, sale muy buen contenido, muy buen material, y como que yo tengo ese tipo como de, no sé, como que siempre fui muy fan de los memes y de esas varas que daban mucha risa, entonces referenciar para mí es demasiado fácil, como, ok, esto de fijo es como aquello, o sea, a mí me salen referencias de mi cabeza y yo nada más las pongo y resulta que funciona. Y ahí salió. Entonces sí, y en el musical yo era la más joven de todo el elenco. Entonces me trataban como si yo fuera una niña, y es que yo tengo la personalidad de una niña ahí que anda como eléctrica por todo lado. De hecho, mi hobby era andar por todos los camerinos hablando con todo el mundo, y llegaba y me tomaba un shot en uno y llegaba y hablaba en el otro, y en el otro estábamos bailando. O sea, así era como... Sí, muy, muy entretenido, digamos. Esa es como la otra faceta de Pau, que en realidad de verdad es muy graciosa. O sea, yo sí me divierto y me entretengo viendo TikToks y yo digo, ¿dónde se le ocurren estos varas? No sé. Pero sí, de la otra cosa también que se me olvidó, ahorita vamos a tocar ya el último punto, que es el tema Jesus Christ Superstar, pero había un punto que sí quería tocar en el tema de disciplina. Aquí quiero aprender porque es más curiosidad que otra cosa, pero también está como esa parte del, no sé si es el lugar como se llama, no sé si es la disciplina, pero esto de ballroom. ¿Ballroom es la disciplina o es el lugar a donde...? Ballroom es la cultura. La cultura, sí, justamente de la comunidad era lo que quería hablar un poco, porque te he visto también como metida en esa parte, ¿verdad? Sí. Y me parece súper chiva, porque creo que también hay una apertura, o sea, no sé qué tan cerrado, qué tan abierto sea la cultura como tal, pero sí quería como que habláramos un poco de esa parte, ¿verdad? Eso es súper importante, de hecho. La cultura ballroom es la cultura LGTBIQ+, ¿verdad? Y de ahí sale esto que se llama el Vogue Femme. Así se llama la disciplina. Ballroom es la cultura y la disciplina se llama Vogue Femme. Entonces, digamos, el Vogue Femme fue inventado por las chicas trans negras. Entonces, básicamente, o sea, hay como un trasfondo súper grande que más que todo era como era mal visto la homosexualidad, los trans, etcétera, los echaban de sus casas. Entonces ellos andaban por la vida ahí y se encontraban a más gente y esa gente hacía eso, Vogue Femme. Entonces es como el lugar que los agarraron, que los hicieron como, los apañaron de que los echaban de sus casas, etcétera, y era como este es su lugar seguro. Entonces, por eso cuando uno practica Vogue Femme, uno tiene que estar consciente completamente de la historia, tiene que tener mucho respeto, o sea, uno no puede llegar y decir que uno es de Vogue y ya, solo porque a veces lo practica, ¿no? Tiene que ser como bastante disciplinado con los entrenos, etcétera, serle muy respetuoso a la cultura, porque de hecho está esto que se llaman las casas. Entonces, digamos, está la casa, la Kiki House of no sé, Lambin o la Yubera, hay como varios tipos de casas que es de las diferentes familias, porque como los echaban de sus casas, se hacían casas y eran familias, y entre ellos se enseñaban todo, y entre ellos batallaban, pero ese lugar literalmente, o sea, el momento en el que uno llega y batalla es el lugar seguro de uno. O sea, sí existe todo eso del shade y de que son así, pero mae, cero, o sea, eso es puro de que mae, uno lo apoyan demasiado, la casa de uno, cuando uno está entrando. Bueno, yo no tengo casa porque yo apenas estoy
introduciéndome ahí al mundo del ballroom, y la manera en la que yo voy entrando ahí es como tirándome a las batallas. Cuando hay beginners, yo puedo ir y batallar. Entonces ahí me van viendo y eventualmente yo sé que de fijo voy a estar en una casa y voy a ser parte de una casa, entonces voy a ir a competir con ellos. Qué interesante. O sea, es una cosa como muy súper así. interesante, y lo pregunté precisamente porque más adelante sí me gustaría como abrir el espacio en el programa para tener a una persona que realmente, bueno, ahora que lo entiendo, que sea parte de una casa y que nos hable un poco más de ese tema. Creo que eso será para otro episodio, amplio, sí. Porque sí, hay que darle el espacio para poder entender exactamente qué tiene en el trasfondo. El último tema, Pau, es, y creo que esto ya lo más reciente y para mí es como la cúspide del episodio, es tu participación en el musical de Jesus Christ Superstar. Yo estuve, o sea, fui a una de las funciones, me pareció chivísima, o sea, todo el tema de, bueno, la producción, los cantantes, los bailarines, aparte también, digamos, de la crítica social que el musical hace, ¿verdad? Porque es un musical de los años 70 que en ese tiempo causó demasiada polémica. Utilizar, digamos, la imagen de Jesús, de Jesucristo, en un tema político, ¿verdad? También, bueno, eran otros años, eran otras épocas, ahora creo que hay un poco más de apertura, pero también creo que la parte de rescatar es que es un musical muy importante y se estrena aquí en Costa Rica y sos parte de eso, ¿verdad? O sea, que fue, contanos así como esa experiencia. Justamente de los mismos TikToks es donde viene tal vez uno de los TikToks que yo siento donde mucha gente conecta, ¿verdad? Como estás esperando que te digan o que te llamen y dicen tu número e inmediatamente se cumplió un sueño, ¿verdad? Uy, en realidad no se cumplió exactamente ahí. Porque fueron 2 audiciones. Ah, ok. Fueron 2 audiciones. La cuestión con este musical es que yo no sabía cantar y no sabía actuar. Entonces sale que va a haber una audición de un musical y yo siempre que veía los musicales yo decía, y las audiciones yo decía, esto se sale de mis capacidades, o sea, ni lo voy a intentar. Y yo no iba. Pero para no sé, quería ir y yo dije, la experiencia, o sea, han pasado 2 años de pandemia, hace mucho no hay nada, por lo menos audicionar, la experiencia de audicionar me va a hacer un poco más profesional, etcétera, ¿verdad? Yo con ese pensamiento así, subestimándome demasiado. Nada, o sea, llegué y era una fila, daba la vuelta a todo y yo, mae, what the fuck, o sea, eran 300 personas. Entonces yo dije, menos que las posibilidades, menos. Entonces ya no importa, llego yo, hago la audición y la primera parte de la audición era solo baile. Yo dije, check, o sea, esto obviamente lo voy a pasar. La segunda parte era de canto. Entonces cuando ahí me dicen 32 en el video, me ponen 32, me estaban dejando pasar a la fase número 2, que era el canto. Ah, ok. Entonces, después de que yo llego, teníamos que llevar preparado 1 minuto de canción, literal, y yo... ¿Y cualquier canción o...? Nos dieron recomendación como pop rock y de los 70s, por ahí, como para ir con ese ride, para ver uno cómo podía cantar esas canciones, etc. Entonces yo llevé una de Pat Benatar que se llama We Belong, la de We Belong, esa. Esa. Y entonces como que, yo entré y yo me pongo ahí a cantar. Yo dije, no, es ahora o nunca. Me pongo yo a cantar. Había recibido unas 4 clases de canto antes de la audición para prepararme para la audición, pero fueron 4 clases de canto, o sea, yo jamás aprendería algo en 4 clases, porque no. Y salgo del salón y me pone Valeria, estoy demasiado orgullosa de vos, porque Vale estaba en la mesa de los 20 jueces que eran, porque eran un montón, porque tenían que seleccionar demasiado específico. Y yo estoy muy orgullosa de vos, y yo, ay, qué bonito. Entonces ahí a mí me entró un hype y yo me metí a clases de canto, me metí a clases de teatro, me metía de todo, porque yo sentí como una luz cuando uno está tanto en algo como lo es el baile, a veces uno pierde un poco de luz, de como camino, y en ese momento yo dije, y empecé a aprender más cosas. Pero faltaba otra audición, digamos, si yo pasaba canto también, me llamaban al callback. Okay. Entonces
era demasiado loco. Yo no sabía si yo iba a entrar, pero yo ya sabía que yo fijo para la próxima me iba a preparar y que yo iba a cantar increíble y que yo... Y así fue, o sea, me llamaron que el callback que era en una semana, era como, no, como en 4 días, que tenía que preparar tal partitura. Y yo, mae, ¿y uno cómo prepara una partitura? Llamo yo al profe de canto, necesito que me ayude, y entonces él me ayuda, y etcétera. Y esa vez nos tocaba bailar y cantar al mismo tiempo. Llegamos, nos enseñaron otra coreo, y después nos pusieron a cantar y bailar al mismo tiempo, y la coach vocal se metía entre nosotros mientras bailábamos para ella escucharnos. Mae, qué vergüenza. O sea, yo decía, Dios mío, yo nunca he hecho esto, y ya, digamos, de 300 personas se filtraron en el callback solo 28 personas. Ajá. Y habían tanto muy increíbles bailarines como muy buenos cantantes. Entonces, de ahí, cuando ya estaba ahí, y de la nada ya termina la audición, y yo sentí que me fue mal, la verdad, yo sentí que me fue mal. Y un día nada más me llama Silvia Baltodano y me dice que yo había entrado. O sea, yo no lo podía creer. Ya fue. Ahí ya fue el día que yo dije, sí, ahí fue cuando ya lo logré, porque madre, yo nunca me imaginé en algo así tan grande. Y por eso es que todo el proceso fue como que yo no sé, pero la gente que me sigue en Instagram veía que yo por todo lloraba. Todo el mundo me grababa y yo estaba llorando. O sea, yo estaba llorando porque, mae, ver tanto esfuerzo durante tantos años, o sea, han sido tantos años, son como 8 años sin contar lo de la escuela, imagínate, de yo estar entrenando y en esa cuestión del arte. Y de pasar por el proceso de la incertidumbre, de la inestabilidad, porque este camino es un camino muy inestable, sí, claro, y es súper así, ¿verdad? Incierto. Pues ahí como que todo valía la pena. O sea, yo entré y yo vi la escenografía y yo dije, madre, esto es. Y así fue como se cumplió mi sueño. Excelente, yo creo que es parte de la trayectoria que estás formando, ¿verdad? Y cada cosa que vas logrando es un sueño cumplido. Creo que sí, realmente yo puedo reconocer de que, bueno, aparte que es un musical sumamente importante, estamos hablando de que se hizo de uno de los escenarios, si no el escenario más importante que tenemos aquí en la parte local, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de otro nivel, entonces creo que eso habla muchísimo de la consistencia, del esfuerzo, de la dedicación, y yo creo que van a seguir habiendo como muchos más éxitos y vamos a tener más episodios donde vamos a seguir hablando de aquí a no sé, a unos 6 meses, 9 meses, qué más está haciendo Pau. Pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que sí me divertí muchísimo en este episodio hablando con vos. Sos una persona que tiene muchísimo carisma y creo que vamos a seguir viendo muchísimas cosas de vos adelante. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Sí. Recuerden que vamos a compartir lo que serían las redes sociales de Street Chick, de nuestras páginas, también de Pau, para que la puedan seguir y conocerla un poco más. Nos estaríamos viendo en otro episodio de Street Chick en unas cuantas semanas, así que déjenos en los comentarios a ver qué les pareció y qué más quieren ver que vayamos trayendo en los próximos episodios. Agradecimiento a la marca Kicks por permitirnos ser parte de la comunidad y poder hacer estos episodios en la casa de ellos también. Así que bueno, yo soy Emery. Pau, de nuevo muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao.